a proseguir con el dictado del curso de comercio exterior. Comercio exterior. Muy bien, vamos a aperturar los PPTs. Los PPTs. Ya, muy bien. El sílabus se ha subido a archivo materiales de clase, ¿no? Ahí se puede observar el sílabus y inicialmente lo pueden considerar. Bueno, vamos a pasar unos PPTs para ir entrando en funciones del curso de comercio exterior. Muy bien, ¿algún comentario, estimados alumnos? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Ya, vamos a compartir entonces los alumnos. Ya está. Ya. Muy bien. Entonces vamos a ver un primer una primera PPT, el comercio exterior, antecedentes y fundamentos económicos. Muy bien. Al respecto del comercio exterior, indica, ¿no? Dice, la Ley General de Aduanas define al comercio exterior como un régimen aduanero, que permite la salida y entrada legal de mercancías de libre tránsito para su uso o consumo definitivo. Para su uso o consumo definitivo. Es una primera definición en cuanto corresponde a lo que es el comercio exterior. Dice, la Ley General de Aduanas define al comercio exterior como un régimen aduanero que permite la salida y entrada legal de mercancías de libre tránsito para su uso o consumo definitivo. Esta es una definición de la Ley General de Aduanas. Entonces, como reflexión de este primer párrafo, podemos indicar de que ya acá aparece una institución importante, en las actividades del comercio exterior, que es la aduana. Las aduanas siempre participan en mayor o en menor grado en el desarrollo del comercio exterior. Y obviamente descansan las actividades de aduana, descansan en una ley general, que es la Ley General de Aduanas, ¿no?
La Ley General de Aduanas es un documento muy importante, muy amplio, y que merece pues el estudio correspondiente, porque norma la actividad aduanera, que es la que controla el comercio, en general el comercio exterior, que se desarrolla a través de las fronteras del Perú, ¿no? Muy bien. Una pregunta, por favor. ¿Me escuchan bien, estimados alumnos? Sí, ingeniero. ¿Me escuchan bien, no? Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. muchas gracias, muy amable, muy amable. Luego, también hay otro texto que dice: el comercio exterior puede definirse como el conjunto de operaciones resultantes de un acuerdo basado en la aceptación de una cotización o de un contrato de compra-venta internacional previamente negociado y aceptado entre un vendedor nacional, que es el exportador, y un comprador extranjero o ubicado en una zona de tratamiento especial, que es el importador. Entonces, dice así: la Ley General de Aduanas, ¿no?, o el comercio exterior puede definirse como el conjunto de operaciones resultantes de un acuerdo basado en la aceptación de una cotización o de un contrato de compra y venta internacional previamente negociado y aceptado entre un vendedor nacional, exportador, y un comprador extranjero ubicado en una zona de tratamiento especial, que es el importador. Entonces, acá surge otro concepto importante, que es el contrato. El contrato es un documento que en un momento determinado va a fijar las maneras, las formas, cómo se va a vender, cuáles son las condiciones, cuáles son los precios, ¿no? El precio del producto al cual se va a vender, la cantidad, qué cantidad se va a vender, las formas de pago, las cartas de crédito, los documentos que se van a considerar, el plazo para pagar, este servicio o este producto que está adquiriendo el importador y que está vendiendo el exportador, en qué términos se está realizando. Entonces, todo esto descansa en este documento importante que se denomina el contrato, que es un documento previamente negociado y aceptado entre el exportador y el importador. Entonces, cuando se firme este documento, como se dice, ya se asegura el proceso de exportación. Mientras tanto, ha habido conversaciones, idas y vueltas, hay que llevar una serie de documentos, de muestras del producto,
propuestas en cuanto al precio. Algunos proponen un precio de producto, otros piden que por favor se le hagan una rebaja, ¿no?, de producto, y así por el estilo. Hay toda una serie de actividades que son preámbulo de la acción definitiva de comercio exterior. Ese es el mensaje fundamental, el contrato. Ahora, obviamente, ambas entidades, tanto el exportador como el importador, están en la injerencia de cumplir lo que dice el contrato. Entonces, de repente, un adendum dice: si una de las partes incumple lo que indica el contrato, este contrato queda suspendido, queda en nada. Entonces, si es así, hay que tener mucho cuidado. O sea, cumplir, ¿no?, con todas las partes, cumplir con todas las indicaciones que se dicen en el contrato. Porque si uno no cumple, ya sea el exportador o el importador, puede venir un reclamo de ambos y entonces el contrato queda suspendido. Y vienen ya los trámites, ¿no?, de legales, los abogados, en fin, todo, que es un verdadero problema, ¿no?, y que atrasa pues el desarrollo de las empresas cuando se dan problemas como este, o sea, como que se puede presentar si no se lleva a cabo o a bien el desarrollo o las normas o las formas que indica el contrato. Esa es una primera reflexión. Entonces surgen algunos elementos importantes en el comercio exterior. Una es la aduana. La aduana funciona en base a una ley general de aduanas. Una ley general de aduanas. Esta ley tiene muchos artículos, muchos incisos, ¿no?, que hay que seguirlos al pie de la letra. Hay que seguirlos al pie de la letra. Si no, uno es sujeto a una serie de penalidades entre las aduanas. Hay personas que se especializan en conocer cuáles son las actividades generales que cumplen las diversas aduanas en el Perú. Y el otro concepto importante que se ve en el comercio exterior es la aparición del contrato. La aparición del contrato. Entonces el contrato dice: bueno, vamos a poner tal precio. Vamos a poner tal precio, el tiempo de duración en el cual se puede pagar, las características, los seguros, ¿no?, los fletes, en fin, toda una serie de documentos que indica, ¿no?, en forma precisa y exacta el documento del contrato, ¿no? Entonces, eso es muy importante, El contrato es el documento legal en el cual se basa o sobre el cual descansa las diversas operaciones que se van a llevar en el comercio exterior, ¿no? Hay un organismo que es la Organización Mundial del Comercio, que es la que lidera, ¿no?, la base legal
da las normas legales que rigen, ¿no? a los países. Hay normas generales a las cuales deben, además de las características propias de cada país, hay normas legales de corte internacional y mundial que lo determina la Organización Mundial del Comercio, y que los diversos actores que participan en un contrato de compra y venta se ven obligados a obedecer al pie de la letra este contrato, ¿no? Si no, el contrato del comercio que uno va a desarrollar puede suspenderse. Muy bien. ¿Algún comentario, estimados alumnos, con relación a este primer informe? ¿Algún comentario? Ya. Correcto. A veces el comercio exterior se puede definir como el conjunto de acciones que ejecuta un empresario o empresa para internacionalizarse. Dice, el comercio exterior puede definirse como el conjunto de acciones que ejecuta un empresario o empresa para internacionalizarse. Este es otro concepto importante, un concepto interesante en cuanto se refiere a las empresas, que es internacionalizarse. Toda empresa considero que de una manera u otra desea ampliar, ¿no?, sus actividades, pasar de una pequeña empresa a una mediana o gran empresa y internacionalizarse, ¿no? Es una idea general, un interés general que existe. Y entonces las empresas tienden a internacionalizarse. Es decir, el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre una o más naciones con el propósito de satisfacer las necesidades del mercado. En ese sentido, el concepto de internacionalización es un proceso difícil, ¿no? No es fácil. Exige mucho esfuerzo, exige mucha dedicación, exige muchas veces grandes inversiones, ¿no?, para que la empresa pueda internacionalizarse, ¿no? Son grandes inversiones que se realizan las empresas, se desarrolla una serie de préstamos, financiamiento de proyectos de exportación, y entonces en ese sentido no es fácil la internacionalización de las empresas. Es un proceso difícil, que conlleva el esfuerzo, la dedicación y el riesgo de los empresarios que consideran a bien internacionalizar su empresa. Es decir, acá hay otros comentarios que nos pueden servir de reflexión. Es decir, el comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios
que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país en el exterior, esto es, las partes interesadas en transar productos se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país en el exterior. Esto es, las partes interesadas en transar productos se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. Entonces son países distintos que pueden estar cercas, pueden ser países limítrofes, como el Perú, por ejemplo, en este caso, o países que están lejanos, ¿no? La China, el Asia, se desarrollan entre ellos. Se recomienda, es recomendable que el comercio exterior se desarrolle inicialmente con países limítrofes al país que está desarrollando esta actividad, ¿no? Por el idioma, en fin, por una serie, por la idiosincrasia, la manera de ser de los países que a veces son parecidas y ayudan al desarrollo del comercio exterior. Dice, el comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas de control de productos, sanitarios, seguridad, etc., como de procedimientos, trámites burocráticos, registros, etc., y de tributación, impuestos, aranceles, etc. Un momentito, por favor. Muy bien. Ahora, otro texto que dice, el comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control de productos sanitarios, seguridad, etc., ¿no? Entonces, esto es importante. Para desarrollar el comercio exterior, uno tiene que sujetarse a los controles, a los regímenes, a los estándares, tanto nacionales como extranjeros, sobre todo en lo que es sanitarios, ¿no? Ahora que está este problema de la pandemia, hay mucho control al respecto. Entonces, al país al que le vendemos, al que exportamos, a veces exigen toda una serie de documentos que son amplios, ¿no? Y eso afecta, por ejemplo, el proceso de producción. Hay que comprar nuevas máquinas, nuevos equipos, los departamentos de calidad tienen que adecuarse a los pedidos que se realizan.
En fin, es todo un trámite bastante fuerte en cuanto se refiere al aspecto sanitario, al aspecto de seguridad que hay que cumplir. Si no, no se desarrolla, no se realiza el proceso de comercio exterior. Y luego también en el comercio exterior hay una serie de procedimientos, que son los diversos trámites burocráticos, los registros, etcétera, que se dan. Entonces hay toda una serie de procedimientos, ¿no? Trámites, registros, documentos, como las cartas fianza, los seguros, los documentos de fletes, es decir, todo un proceso, toda una tramitología, como se le conoce, que poco a poco nosotros iremos conociendo en la medida en que se va desarrollando este proceso. Y luego también hay toda una serie de conceptos referentes en cuanto se refiere a la tributación, ¿no? En cuanto se refiere a la tributación, ¿no? Hay tributación, hay impuestos, hay aranceles, hay toda una serie de tributos que hay que pagar y definitivamente hay que cumplir con ello para poder desarrollar este trámite, este proceso interesante como es el comercio exterior. Como es el comercio exterior. Muy bien, estimados alumnos, ¿algún comentario al respecto, por favor? ¿Algún comentario? Sí, me escuchan bien, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Ahora, otro texto dice, el objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores, aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba al comercio exterior de todos los países es el de comercio internacional. Pero este concepto importante inicial dice, ¿no? El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores. O sea, cuando hay demanda, esto es algo lógico, ¿no? Pero hay que recalcarlo siempre y considerarlo. Cuando hay demanda, hay oferta y nosotros podemos ofrecer nuestro producto de exportación. Entonces, mientras exista demanda, va a haber exportación. Mientras haya consumo, esto nos va a permitir encontrar nuevos mercados, ¿no? Pero cuando la demanda empieza a disminuir, entonces ahí vienen los problemas, porque no, ¿cómo hacer? ¿Cómo vender? Entonces es otro riesgo interesante e importante en cuanto se refiere al comercio exterior. Hay que estar muy, muy, muy atentos a cuál es el comportamiento de la demanda, ¿no? Por eso que dos variables importantes en los análisis económicos, en los análisis de curvas económicas es
la curva de demanda y la curva de oferta. Cuando la demanda se mantiene o crece, la empresa va a estar bien. Pero cuando la demanda empieza a disminuir, entonces ahí empiezan a surgir una serie de problemas. Muy bien. Es importante mencionar que el desarrollo del comercio exterior se produce gracias a que existe una liberalización comercial, además de una eliminación de prohibiciones y barreras arancelarias. A su vez, la política de aduanas y fletes, así como la de impuestos al comercio exterior, debe ser racional y prudente. Debe intentar fomentar la competencia del bien o servicio en el exterior y permitir que el país pueda recibir otras divisas diferentes. Todo ello con la finalidad de que pueda importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista. Entonces acá viene este concepto importante, el de liberalización comercial. O sea, tiene que haber una libertad, obviamente también no puede ser una libertinaje, ¿no? Pero tiene que haber un nivel de libertad comercial para poder desarrollarse. Y una eliminación de prohibiciones y barreras arancelarias. También hay que ver qué prohibiciones hay para exportar nuestro producto o qué barreras arancelarias están poniendo los países. Entonces, pero lo importante es que exista liberalización, ¿no? Liberalización. Una liberalización comercial. Si no, es un poco difícil poder desarrollar el comercio exterior con muchas trabas, ¿no? Muchas trabas, muchas prohibiciones, muchas barreras arancelarias. Las empresas, los empresarios se limitan a desarrollar este tipo de actividades. A su vez, la política de aduanas y fletes, así como la de impuestos al comercio exterior, debe ser racional y prudente. La política de aduanas, ¿no? y los fletes o de transporte tiene que ser racional y prudente. La de impuestos también, o sea, no se debe de elevar mucho los impuestos del comercio exterior, porque si no ya no es rentable para los empresarios. Por eso es importante no tener un control, como se dice, racional y prudente, que pueda permitir que el país pueda recibir otras divisas diferentes. Todo ello con la finalidad de que pueda importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista, ¿no? Esto también es interesante, el concepto de política proteccionista. Hay veces que los estados, los gobiernos protegen demasiado a la industria y entonces ya limitan el ingreso de determinados productos similares o sustitutos. Tiene que haber un régimen proteccionista, pero tiene que ser
un régimen, puede haber o no, ¿no? Pero en todo caso tienen que ser prudentes, tiene que haber, tiene que haber prudencia en cuanto a las políticas proteccionistas de cada país. Este es todo un tema, todo un caso de análisis que debe llevarse a cabo, que debe llevar a cabo cada país, ¿no? Cada país, de acuerdo a las circunstancias, a sus características, va desarrollando sus políticas proteccionistas, de protección. Algunos son muy fuertes, hay una protección muy fuerte, y en otros casos ¿no? hay bastante liberalización. O sea, se permite que los actores, los productores y los exportadores y los importadores tengan un cierto nivel de libertad, de liberalización. Muy bien, alumnos, estimados alumnos, ¿alguna pregunta, por favor, alguna reflexión, algún comentario que tengan ustedes? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Yo ¿Cómo está? tengo... muy bien, gracias. Diga, adelante. Yo tengo un comentario acerca de lo que usted ha expuesto en las 4 PPTs que hemos visto. Pienso que para que el comercio exterior sea factible para los países que lo practican, los tratados de libre comercio tienen que ser muy bien estipulados entre los países. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que tanto el país que compra como el país que vende puedan obtener ganancias no solo monetarias. Entonces, para que toda la parte del comercio exterior pueda hacerse de buena manera, entonces tiene que hacerse de manera conjunta entre los países que lo practican. Ahora, los tratados de libre comercio también tienen que estipular muchas, eh, muchas sumillas en las que se puedan estipular los productos, los servicios que se pueden y no se pueden vender. Entonces, los países que van a estar dentro de este tratado, yo pienso que van a poder tener una mejor, van a poder mejorar su economía de cierta manera. Entonces, pienso que para que un comercio exterior pueda satisfacer la demanda de los consumidores, como bien dice, los tratados de libre comercio son muy importantes para los países. Muy bien, muy interesante su reflexión. Claro, los tratados de libre comercio aparecen, han aparecido para asegurar, ¿no? El tratado es una serie de normas legales, ¿no? De normas referentes sobre las cuales van a descansar las relaciones comerciales o bilaterales entre los países, los tratados de libre comercio. Ahora, un tratado de libre comercio, son bastantes los tratados de libre comercio que existen, y generalmente para poder desarrollarlos, para poder llegar a un final, digamos, efectivo, los miembros o los que participan en el desarrollo de este tratado no lo realizan pues en un mes, ¿no? Sino hay veces son años donde participan los gobiernos, los empresarios, y es un poco trabajoso, ¿no? Trabajoso
poder llegar a acuerdos correspondientes que determinan de una manera u otra los tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, acá veo yo, por ejemplo, una literatura que hay sobre el NAFTA. Y entonces, el NAFTA es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y qué dice, por ejemplo, este tratado? Dice, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994. Mire, ¿a cuántos años hay que el NAFTA entró en vigor? ¿Entre qué países? Este es un ejemplo, ¿no? Entre Canadá, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Entre estos tres países que son países grandes, ¿no? Canadá, los Estados Unidos de México, que México también es grande, es uno de los países más grandes que existen, y los Estados Unidos de América, ¿no? Dice, estos tres países, ¿no? La superficie de la región de estos tres países sumados es 21.5 millones de kilómetros cuadrados. Mira, 21.5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, mire, señorita, la cantidad de kilómetros cuadrados que se ven, digamos, dentro, ¿no?, de este tratado de libre comercio de América del Norte, que es el NAFTA. Y dice, con una población de 380 millones de habitantes. Mire cómo estos países han llegado a un acuerdo, ¿no? Una población de 380 millones de habitantes. O sea que lo que diga en este tratado y lo que las empresas del Canadá, de Estados Unidos y de México se van a ver afectadas por este tratado. ¿Cuántas personas se van a ver afectadas directa o indirectamente en este sentido? 380 millones, fíjese usted. Es una cantidad enorme, ¿no?, de personas. Para hacer un análisis comparativo, por ejemplo, nosotros, el Perú, ¿cuántos millones somos? Más o menos, los peruanos. No llegamos a 40, ¿no? 40 millones. No llegamos, ¿no? Entonces, fíjese usted lo importante y lo amplio que son estos tratados, ¿no?, que involucran a una población de 380 millones de habitantes, ¿no? Dice, el comercio total entre los tres países ha pasado de 306 mil millones. Mire, ha pasado de 306 mil millones. Dan unos años bases acá que ahora cuánto será, pero lo estamos leyendo como manera de referencia, ¿no? De 306 mil millones a casi 670 mil millones. 70 mil millones, ¿no? Las exportaciones de Canadá a sus socios se han incrementado en un 87%, ¿no? Y entonces usted ha dado pie a que
toquemos este tema importante que se da dentro del comercio, el comercio exterior, ¿no? Y que, fíjese usted, la cantidad de dinero enorme, ¿no? 306.000 millones a 670.000 millones. O sea, se ha duplicado casi como consecuencia de este tratado en cantidad de dinero que se ha desarrollado. Entonces, los tratados de libre comercio, en este caso, ha sido positivo. Ahora, hay toda una serie de tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, está el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, famoso APEC, ¿no? Dice, hoy son 21 los países miembros: Australia, Brunei, Canadá, República de Corea, Chile, República Popular China, Estados Unidos, el Perú, Rusia, Tailandia. Es decir, hay una cantidad enorme son 21 países los miembros que participan en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Y así hay toda una serie de tratados, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Tiene más de 50 años de creación y actualmente la conforman 25 países europeos. Y podemos seguir, pues, acá estoy leyendo un documento, ¿no? El mercado común centroamericano, está la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, está la Comunidad Andina de Naciones, está el Mercado Común del Sur, Mercosur, y así por el estilo. Hay tratados entre acuerdos comerciales y tratados. Por ejemplo, hay acuerdos comerciales, el CAN, Mercosur, la Asociación Latinoamericana de Integración entre Perú, Argentina, Perú, Brasil, Perú, Chile, Perú, México. Es decir, hay toda una serie de tratados que, como usted indicaba, señorita, van a permitir la dinamización del comercio, la dinamización del comercio entre los países, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es interesante, es todo un tema. A ver, si hay otro comentario, por favor. Sí, ingeniero. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Tengo una duda, bueno, en base, y bueno, también quiero comentar algo, ¿no? Usted Sí. mencionaba, y creo que ha quedado muy claro, que el comercio exterior estimula la economía de los países, ¿no? Creo que va a fomentar el empleo, aumenta la ganancia entre los países que están trabajando en conjunto. Ahora, en las últimas décadas, la economía mundial ha experimentado un rápido crecimiento que ha ido de la mano del avance tecnológico y de los esfuerzos de los países para poder reducir las barreras, digamos, comerciales, ¿no? Lo que venía comentando mi compañera anterior también sobre los tratados de libre comercio. Ahora, diversas empresas peruanas del sector, por ejemplo, agrícola, minero, industrial, exportan y también importan bienes y servicios. Ahora, mi duda viene, por ejemplo, el presidente actual, ¿no? El presidente Castillo mencionaba que cuando él se quería lanzar, que él quería prohibir las importaciones en nuestro país. Ahora, mi pregunta va referente a esto, no sé si me pueda contestar. ¿No sería conveniente mejor una mayor liberación del comercio?
para que así podamos reducir en parte la pobreza y también beneficiaría a las ganancias del país? Bueno, eh, en líneas generales, cuando, cuando un país, ¿no? eh, tiene mayor cantidad de, de negociación, ¿no? Vende más, compra también. Eso es positivo porque se dinamiza las diversas actividades comerciales del país. Eso es bueno, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ya de política económica, por eso es importante de que los países eh, analicen, como se llama, el pro y el contra, ¿no? De su política económica, lo cual implica una serie de estudios, de análisis, fundamentalmente enfocados bajo este concepto de política económica. ¿Cómo va a, qué tipo de política económica se va a desarrollar en un país o en un determinado país o en algunos países? Y entonces es importante, yo creo que es importante dinamizar el quehacer comercial, porque genera todo un proceso de intercambio de tecnología, de conocimientos nuevos. Es decir, nosotros, digamos, el no hacerlo va a traer como consecuencia de que usted, como indicaba, ¿no? Va a haber menos empresas que exportan, no vamos a adelantar en tecnología, en líneas generales, ¿no? En líneas generales. Esa es la referencia. Entonces, como estamos viendo que el mundo, se dinamiza, ¿no? El mundo no se cierra, o sea, no hay en algunos casos el proteccionismo puede, tener cierta consideración, pero generalmente, generalmente es un poco la idea, ¿no? Es de que los países se dinamicen comercialmente, ¿no? Se dinamicen comercialmente. Ese es bueno y es importante, o sea, ver nuevos mercados, vender. Porque, ¿qué sucede si nosotros no miramos al exterior? Nos encerramos, ¿no? Nos encerramos en nuestras fronteras y eso no ayuda a la dinamización de económica de un país o de un grupo de países. Por eso que, por ejemplo, hay veces solamente un país no puede salir, ¿no? Y entonces hemos visto acá cómo en estos tratados de libre comercio que yo les he, acá tengo un documento, un libro, ¿no? Cómo se han reunido, ¿no? Por ejemplo, tratados de libre comercio de América del Norte, el NAFTA, lo que les estaba yo refiriendo, cómo han logrado estos países ponerse de acuerdo, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá, y han creado una zona
cuántas personas? 380 millones, fíjese usted. 380 millones. En cambio, nosotros, ¿cuántos somos? No llegamos a 40 millones. Y estos países que son grandes han visto de una manera importante aumentar sus negocios, lo cual redunda en las empresas y redunda en el personal también de las empresas, ¿no? Otro aspecto importante es la Unión Europea. La Unión Europea también, ¿no?, tiene un resultado de cooperación entre 6 países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Tiene más de 50 años de creación y actualmente lo conforman 25 países. Y así por el estilo, que la Unión Europea abarca, en este caso estos países abarca 376 millones de personas. Entonces, estos tratados van a permitir los estados, los gobiernos, ¿no?, van a permitir de que se dinamice su economía. Por eso yo pienso que es muy importante tomar buenas decisiones en ese aspecto, pensarlas muy bien, reflexionarlas muy bien, y que exista una buena política económica, comercial en los países o en el país. Esa es la idea, ¿no? Porque si no, no podemos, nuestro mercado, la cantidad de personas no es, pues, no es mucha. No somos 40 millones. Claro, podemos tener empresas que vienen al Perú, pero también conviene tener empresas peruanas que exporten, ¿no? Empresas privadas, instituciones públicas, empresas públicas, empresas privadas públicas, esa mezcla, y empresas privadas, pues, que son que dinamicen la economía de un país. Por eso es muy importante este tipo de reflexiones, ¿no?, que nos van a permitir ver cómo estamos caminando, estamos bien, estamos hacia dónde debemos de dirigirnos en cuanto al aspecto comercial. Al aspecto comercial es bueno tener políticas económicas que redunden en el beneficio de nuestro país, de las empresas, ¿no? Esa es la idea, dinamizar el comercio, que es algo obviamente positivo, ¿no? Positivo para el país. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto, estimada alumna? Bueno, sí, ingeniero, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el comercio exterior es muy beneficioso para el país. En este caso, considero que las declaraciones dadas por el presidente quizás no estaban bien fundamentadas o faltaba conocimiento, ¿no?, de cómo el comercio exterior y las importaciones y las exportaciones lo único que hacen es beneficiar a los más necesitados, porque también generan empleo, ¿no?, que también es la base en todo país, creo. Ya, así. Muy bien, la reflexión. Estamos reflexionando, conversando, porque este es un curso de Cariz, ¿no? Es un curso que nos permite reflexionar, analizar estadísticas, ¿no?
analizar estadísticas, que son muy importantes, y ver cómo va la política económica del país, cuáles son las líneas de desarrollo de la política económica del país. Así es. Muy bien. Otros comentarios, por favor, de los miembros de la sala. Ya, muy bien. Entonces vamos a proceder a pasar la lista. Vamos a proceder a pasar la lista si no hay otro comentario al respecto. Ya, muy bien. Entonces estamos, como se exterior, noche C. Vamos a pasar a alumnos la lista correspondiente. Muy bien. A ver, Alejo Castillo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Señorita presente. Gracias. Alvarado Arce. Alvarado Arce. Arce Ruiz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Ingeniero, buenas noches. Alvarado Buenas Arce. noches. Alvarado Arce, ¿cómo está? Alvarado, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Basurto Rojas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Benítez Palacios. Presente, ingeniero, buenas noches. Berríos Camacho. Presente, ingeniero. Buenas noches. Chávez Mailé. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cordero Girón. Presente, ingeniero, buenas noches. Fabián Rimat. Presente, ingeniero, buenas noches. Flores Yauri. Presente, ingeniero, buenas noches. Señorita, buenas noches. González del Valle. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guamán Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Señorita. Yaque Mejía. Presente, ingeniero, buenas noches. Marquis Galindo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mariño Acosta. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Mata Gutarate. Presente, ingeniero, buenas noches. Mato Carreño.
Mato Carreño. Mato Carreño. Mato Carreño. Mendoza Barrientos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? Monzón Janampa. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, ¿cómo está? Muñoz Arenas. Ñaupari Aquino. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Oncoy Sena. Presente, ingeniero, buenas noches. Señorita, buenas noches. Palomino Gutiérrez. Pasache Solórzano. Presente, ingeniero. Pasache Solórzano. Pereira Ruiz. Presente, ingeniero, buenas noches. Pereira Ruiz. Pereira Ruiz. Presente, Pereira, ingeniero. Buenas noches, Pereira, ¿cómo está? Pinedo Cáceres. Perdón, Presente, ingeniero, buenas noches. Un momentito, Pereira Ruiz, ¿no? Pereira Ruiz ya está. Sí, Pereira ya está. Pinedo presente. Ya. Pinedo también. Presente. Ya. Quirós Tineo. Presente, ingeniero. Romero Cayo. Romero presente, ingeniero, buenas noches. Salazar Franco. Presente, ingeniero, buenas noches. Salazar Franco. Sánchez Esteban. Sánchez Esteban. Sánchez Esteban. Ingeniero, mi compañera tiene problemas con su audio, pero sí está presente. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sarmiento Heredia. Presente, ingeniero, buenas noches. Sotomayor Olivares. Presente, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Suárez Mateo. Suárez Mateo. Suárez Mateo. Talla Hilario. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Tarmeño Pérez. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Ticona Anara. Ticona presente, ingeniero. Vargas Tinoco. Vargas Ingeniero, Tinoco. mi compañera Vargas me ha comunicado que su micrófono está fallando, pero sí está presente. Ay, muy bien, gracias, muchas gracias. Villanueva Lucano. Villanueva Lucano. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Villanueva Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches.
Medrano Sudario. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Mirano Portilla. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mori Brenis. Mori Brenis. Mori Brenis. Ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Eh? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, buenas. Buenas noches. Presente, Mori. Ya, muy bien, Mori, muy bien. Quinto Zárate. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quirós López. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Zapata Rosas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cárdenas Benítez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ya, perfecto. Vamos a ver. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas. ¿Qué tal, ingeniero? Ingeniero, yo soy Alanya Cruz Eduardo. Hice mi rectificación para estar en este salón. Yo estaba en el NB. Ingeniero, Suárez, presente. NB, ¿no? Sí, yo estaba en el NB. Ahora hice mi rectificación para estar en el NC. A ver. Un momentito, por favor. Un momentito. Ya. Muy bien, estimados alumnos. Entonces hemos hecho algunas reflexiones sobre el comercio exterior. Como ustedes ven, son importantes. Son importantes las reflexiones que hay que desarrollar. El aspecto técnico que hay que considerar en este sentido. Entonces, no sé si habrá alguna reflexión más, por favor. Más bien, sí, antes no se olviden de ir escogiendo el producto. Un producto que les permita, tener información al respecto para luego ir desarrollando su plan de exportaciones, que es un documento
que va a permitir tener toda una serie de informaciones, ¿no? Para tener de una manera u otra la certeza de poder considerar un posible proceso de exportaciones con éxito. El enfoque que nosotros estamos dando es un enfoque técnico. Entonces tenemos que buscar información técnica, ¿no? Que nos permita asegurar que con un interesante, importante nivel de probabilidades de que este proceso de comercio exterior sobre el producto que vamos a desarrollar sea exitoso. Muy bien, estimados alumnos, entonces hemos tocado algunos aspectos importantes, algunas reflexiones con respecto al curso de comercio exterior. Entonces, por hoy día nos quedamos en esta parte, ¿no?, del curso para luego ir desarrollándolo en las clases posteriores. Muy bien, estimados alumnos, muy buenas noches.